Y vamos a abrir este bloque hablando de datos oficiales de la actividad de la construcción, otra vez con este comentario que hacíamos en la apertura del bloque previo, en el sentido de que los números del INDEC, bueno, de alguna manera corroboran la lectura que hacía la gente de Orlando Ferreres y Asociados desde, bueno, el sector privado, de que la construcción ha entrado claramente en un terreno descendente en términos de actividad. Aquí van los números oficiales del INDEC que marcan que en agosto la construcción cayó 3%, con lo cual el acumulado de los primeros 8 meses del año ya marca una retracción del 2,7%. Y además hay dos números interesantes que queríamos compartir, que tienen que ver también con lo que ha sido la evolución de la construcción en la primera parte del año, en este caso con datos hasta el mes de julio, que es lo último que ha publicado el INDEC en esta semana. Bueno, por un lado, el crecimiento del empleo registrado, un dato realmente interesante lo que está pasando en términos de empleo en la construcción, por lo menos lo que ha sido la evolución hasta julio de este año. 480.650 empleos registrados, esto es un crecimiento interanual del 11,6%, este es un dato realmente positivo acerca de lo que es la evolución de un sector que, bueno, se retrae, pero de cualquier manera evoluciona positivamente en términos de registración de empleo. Pero por otro, aquí hay realmente un dato preocupante, si se quiere, de cara a los próximos meses. Hay una importante caída en los metros cuadrados autorizados para construir. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque habitualmente la superficie autorizada a construir tiende a adelantar lo que va a ser la evolución del sector en los próximos meses, con lo cual, bueno, está claro que no es un dato alentador este registro de caída interanual de 18,6% que marca el INDEC en la semana. Así que muy probablemente esto está indicando, como les decía anteriormente, bueno, que el sector se va a continuar retrayendo en los próximos meses antes de, bueno, producir lo que entendemos va a ser un habitual proceso de recuperación cíclica. Volvemos a cambiar de tema, hablamos ahora de un evento que va a tener lugar el próximo miércoles 11 de octubre aquí en la ciudad de Mar del Plata, concretamente en las instalaciones del Hotel Costa Galana, la nueva edición del Congreso Regional de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Sobre este tema, la charla de Javier Novoa con el contador Jorge Terreu de ADRA Mar del Plata. Sí, por supuesto, no, el agradecido soy yo para tener la oportunidad de poder brindar algunos detalles de este acontecimiento tan importante, no solamente para la gente de recursos humanos, la comunidad de recursos humanos de la ciudad y la zona, sino también entendemos en esta ocasión para la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Como nos representa la celebración del Congreso Regional de Recursos Humanos, que se llevará a cabo el día miércoles 11 de octubre a las 9 horas en dependencias del Hotel Costa Galana. En ese marco una concurrencia muy grande, mucha gente que se acerca a disfrutar de la ciudad, por supuesto, como siempre, pero también a hablar sobre qué temas. Bueno, en esta oportunidad se sigue el eje temático que se trató en el Congreso Nacional en Buenos Aires, que es la emocionalidad en conexión con la inteligencia artificial. Hoy en día estamos acostumbrados a hablar de inteligencia artificial, es un tema que no solamente nos sobrevuela, sino que nos atraviesa. ¿Y qué hacemos en las organizaciones con esto, ¿no? Porque es un tema que ha llegado para quedarse. Entonces, el desafío es qué hacemos con la gente que muchas veces se puede ver como una amenaza en sus puestos de trabajo, la llegada de este tipo de herramienta o de medios, y cómo hacer para entender todo esto y poder complementarlo, más que ser una competencia, que sea un complemento. Siempre, como decía, se lo ha tomado como una amenaza, ¿no? Como la inteligencia artificial suplanta al trabajo de una persona, pero en el último tiempo se ha visto también que puede ser una generadora de empleos. Sin duda, sin duda. Digamos que en esto, como en toda situación, hay dos tipos de visiones, ¿no? Está el pesimista y el optimista. El pesimista es el que ve todo negro, que entiende que no va a haber más trabajo, y el optimista, no, el que lo que podemos decir es que estamos en presencia de una revalorización y una transformación del mundo del trabajo, que esto realmente es así y que se vio acelerado obviamente después de todo el tema de la pandemia, y ya lo hemos tratado en otras veces, pero hoy lo estamos viendo y lo estamos transitando. Pero entendemos que hay cosas que la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, no está prevista que suplante al hombre en su esencia. Entonces la apuesta pasa por ahí. Y qué importante analizar la emoción, lo que le pasa, lo que siente el trabajador,
cuando anteriormente eran números, ¿no? Eran cantidad de empleados, cada uno ocupaba un puesto y se terminaba y a nadie le importaba cómo estaba esa persona y eso termina afectando el rendimiento, ¿no?, de ella. Por supuesto, porque hay que entender que la persona es una sola, independientemente de que vaya a trabajar, es una persona. Entonces, atender y hoy más que nunca estar atento a la sensibilidad de todo lo que a esa persona le pasa, es un desafío de las organizaciones. Ojo, con un sentido también laboral, porque en la medida en que esas necesidades estén satisfechas, la persona va a estar más tranquila y va a poder rendir más y va a tener una mejor performance, ¿no? Así presentaba entonces el contador Jorge Terreu de ADRA Mar del Plata lo que va a ser el próximo miércoles 11 de octubre en instalaciones de Hotel Costa Galana, la nueva edición del Congreso Regional de ADRA. En esta oportunidad con el tema central orientado al impacto de la inteligencia artificial sobre los recursos humanos en las organizaciones. Un dato que obviamente tiene que ver con un tema de suma actualidad y por supuesto todos aquellos interesados en participar de esta jornada de recursos humanos pueden inscribirse a través de Eventbrite. Y una característica particular que va a tener este nuevo Congreso Regional de ADRA es que simultáneamente la Comisión Nacional a nivel directivo de ADRA en la Argentina va a sesionar en Mar del Plata por primera vez e incluso va a dar los primeros pasos para lo que puede ser la realización del Congreso Nacional de ADRA aquí en Mar del Plata. Sobre este tema Jorge Terreu nos comentaba lo siguiente. Sí, vamos a tener por primera vez formalmente la presencia de la Comisión Directiva de ADRA, la Asociación de Recursos Urbanos de la Argentina, que va a sesionar aquí en Mar del Plata por primera vez, luego de más de 50 años de existencia. Algunos de ellos van a ser speakers del evento, otros van a participar del evento. Y la gran apuesta acá es, y el gran desafío si se quiere, es que Mar del Plata sea sede del Congreso Nacional de ADRA, con una trascendencia nacional, que sería por primera vez también en el historial de la organización. Bueno, demuestra un poco el trabajo que se está haciendo en Mar del Plata, ¿no? No solo para atender el ámbito local, sino por colaborar con los colegas de otras localidades. Sí, es así. La comisión local ya lleva 17 años de actuación ininterrumpida con una serie de actividades que se desarrollan mensualmente y un poco el colorario de cada año es el Congreso Regional que nuclea en este caso a más de 250 personas del área. La virtualidad va quedando atrás, se mantiene todavía vigente, tenemos ahí una mezcla de las dos. ¿Cómo está actualmente? Bueno, esto es todo un proceso. Hasta hace unos años atrás la virtualidad no se consideraba como tal, no lo pensábamos, lo veíamos como algo de futuro. Después la pandemia hizo que pasáramos todos a trabajar en forma virtual. Hoy la tendencia es que esto se está complementando en el sentido de una hibridez. Hoy en general la gente, las personas, los colaboradores gozan de la virtualidad, pero no lo quieren como único medio, sino también necesitan de la interacción social y vemos muchas empresas que 2 o 3 días a la semana lo hacen de forma presencial y el resto en forma virtual. Esto hace un modelo, lo que se llama el modelo híbrido y la verdad que es una reconversión también en el formato de las empresas, pero está dando muy buenos resultados. Ha pasado lo extraño que detallás vos. Primero no se pensaba nunca en la virtualidad, luego la adoptamos y empezamos con esa metodología y ahora al revés, ya hay gente que dice necesito volver a un trabajo, una oficina, necesito salir de mi casa, ¿no? Por supuesto, necesito cambiarme, necesito tomar un café con mi compañero de trabajo, necesito charlar de algo más de trabajo, cosa que estando en la casa a lo mejor medido en términos de productividad es más alto, pero en términos digamos de emocionalidad tiene sus costos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. El gran astillero argentino es marplatense. Último tramo de mercados y empresas, de tiempo entonces de hacer referencia a lo que ha sido la semana de los mercados financieros. En la Argentina, por supuesto, esto lo adelantábamos en la apertura del programa, bueno, ha sido una semana muy difícil, no solamente a partir de lo que ha sido la presión cambiaria, sino también, bueno, con caída realmente muy fuerte para los títulos públicos argentinos, lo que, bueno, demuestra la vulnerabilidad del sistema. De esto vamos a estar hablando más adelante, compartiendo los números del balance semanal, donde también preocupa y mucho, por supuesto, la tendencia de las reservas internacionales del Banco Central. Pero antes de eso, la referencia obligada a lo que ha sido la evolución de los mercados internacionales. Una semana curiosa hemos tenido en estos días porque ha seguido subiendo el rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Esto habitualmente conspira contra el desempeño de los activos de riesgo, básicamente de las bolsas. Pero después de una apertura de semana con tendencia ligeramente negativa y una profundización en lo que fue la apertura de negocios del viernes, finalmente las bolsas de los Estados Unidos, que son las que marcan la tendencia internacional, terminaron con una reversión realmente muy fuerte y el balance semanal termina con saldo positivo, por lo menos en los mercados centrales. El dato clave a nivel internacional tuvo que ver con la creación de empleo en los Estados Unidos, que sigue sorprendiendo, es decir, el mercado de trabajo sigue extremadamente sólido, más de lo que esperan habitualmente los analistas, pero ahí el dato vinculado con lo que ha sido el ajuste salarial, que es lo que se sigue mucho en términos de cuánto puede pegar esta fortaleza del mercado de trabajo en los Estados Unidos sobre la tasa de inflación, realmente, bueno, lo que ha sido la suba salarial se ha moderado y esto es, podemos decir, lo que ha generado la reversión alcista del viernes, que deja el balance semanal con ganancias. Pero vamos a ver todo esto, como siempre, cómo queda en los gráficos. Y comenzamos naturalmente por el rendimiento del bono americano a 10 años. Aquí les recuerdo cuál es la lógica. Caen los títulos del Tesoro estadounidense, de esa manera suben sus rendimientos. Y esto se ha extendido esta semana en particular, como les decía anteriormente, con lo cual, bueno, el rendimiento del bono americano de 10 años termina la semana en 4,78% anual. Ya habíamos mencionado en semanas previas, bueno, la clara tendencia alcista que trae el rendimiento del bono de 10 años en los Estados Unidos, que es la principal referencia de tasas a nivel internacional. Ya había quebrado en su momento la zona de 4.20, que había sido el máximo de octubre del 2022, con lo cual, bueno, existe un claro objetivo que habrá que ver si se alcanza en la zona de 5.20, que corresponde a este nivel que fuera importante allá para el año 2007. Estos niveles que, bueno, tienen alguna, digamos, referencia histórica, suelen ser importantes en el avance de las variables financieras, como predice el análisis técnico. Así que con la continuidad de tasa de interés, como le decía anteriormente al alza, uno podría haber esperado que el mercado hubiera tenido un desempeño negativo, y si bien tuvimos una semana realmente muy volátil, bueno, el índice Standard & Poor's 500, que es el que tenemos ahora en pantalla, finalmente logró terminar con balance positivo, suba semanal de 0,48%. La volatilidad quedó claramente reflejada en la extensión de esta vela que corresponde a los 5 días de operaciones que hemos cerrado este viernes. Y aquí, bueno, hay un par de datos interesantes para comentar desde lo técnico, sobre todo el hecho de que, bueno, justamente el índice Standard & Poor's 500 ha logrado, recibir compras sobre esta línea azul con pendiente positiva, que es la media de 40 semanas, que siempre decimos es una referencia técnica muy significativa, y al mismo tiempo ha logrado cerrar sobre esta línea de tendencia que viene desde los mínimos de octubre del año 2022. Así que buena reacción de las bolsas estadounidenses, que se dieron estas reacciones básicamente particularmente desde la apertura de esta jornada del viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas, cuando se conocieron los datos de empleo en los Estados Unidos. En el caso de las acciones tecnológicas, que están principalmente representadas en el índice Nasdaq, un desempeño bastante similar, sin llegar
hasta la media de 40 semanas, lo que demuestra que en esta coyuntura las acciones tecnológicas están, bueno, con más demanda que el mercado en términos generales, y esto también queda reflejado en lo que ha sido la suba del Nasdaq, que ha mejorado en estos días 1,60%. Realmente, insisto con esto, buena reacción del mercado americano, que bueno, habrá que ver si la sostiene la semana próxima para intentar dar lugar a lo que habitualmente se conoce como el rally de fin de año. Si pasamos a las bolsas europeas, aquí tenemos que hablar de una ligera tendencia negativa, en este caso del 0,43%, pero aquí un dato importante a tener en cuenta es que el mercado europeo de acciones cierra mucho más temprano que el mercado de los Estados Unidos, con lo cual evidentemente no han logrado recibir el impulso de la demanda que sí tuvo el mercado americano hasta las 5 de la tarde de la Argentina, que es cuando se produce el cierre en Wall Street. De cualquier manera, interesante la reacción del fondo BGK, que es un fondo que cotiza en los Estados Unidos en dólares, pero que reúne acciones europeas, que demuestra, a partir de lo que es el análisis de la vela que corresponde a esta semana, que reaccionó apareciendo compra de los mínimos en un desempeño en este sentido bastante similar al de los índices principales de las bolsas estadounidenses que compartíamos anteriormente. Ya llegando a la región de América Latina, tenemos una semana donde los mercados de la región terminan, le diría, de alguna manera desencantando a los inversores, ¿no? Pues en un contexto bastante positivo en términos generales, como mostramos anteriormente, si bien volátil, el balance semanal en términos generales ha sido positivo. Las bolsas de la región caen 4,50%. Si uno mira lo ocurrido con los fondos representativos de, otros mercados, digamos, de la región, más allá de lo que es Argentina, uno se encuentra con que ha habido una caída significativa, muy similar a la del fondo ILF que compartíamos anteriormente, que reúne, una especie de resumen de las bolsas de la región. Eso se ve casi reflejado de la misma manera en el EWZ de Brasil, que cae 4,30% y ha sido en estos días la principal explicación de lo que ha ocurrido en las bolsas latinoamericanas, porque, por ejemplo, si uno mira el mercado mexicano, se encuentra con una caída del 6%, y si uno observa, por ejemplo, mercados también de la región con cierta importancia desde lo económico, aunque no tal vez desde el punto de vista del tamaño de las operaciones, la caída de Chile inclusive ha sido superior del 5,77%. Así que está claro que lo que ha dominado el movimiento de la región ha sido el movimiento de la bolsa brasileña, que prácticamente copia la caída del ILF en la zona del 4,30 a 4,50%. Y en este contexto negativo para las bolsas latinoamericanas, en realidad, una sorpresa a partir de la bolsa argentina, que venía con tendencia negativa, pero que termina, cuando uno mira el balance semanal en estos días tan complejos en el mercado cambiario, en el mercado de bonos local, termina con un avance de acuerdo al Merval de contado con liquidación del 6,38%. Otro de los datos curiosos que nos deja esta semana tiene que ver con este desempeño, porque realmente desentona la bolsa argentina con esta recuperación que la vuelve a colocar, este es un dato interesante, por encima de la media de 40 semanas, que es esta línea roja con pendiente positiva. Pero decía, es un dato curioso porque cuando uno mira el comportamiento de los ADRs argentinos en el exterior, hablamos de YPF, de los bancos, incluso las energéticas, hemos visto caídas realmente importantes en la mayoría de los casos. Así que este movimiento positivo del Merval en dólares de contado con liquidación hay que buscarlo por el lado de acciones netamente locales, como Ternium Argentina y Alvar, que han tenido subas, incluso en términos de dólares en estos días, en el orden del 20%, de esta manera han empujado al índice a tener una semana positiva. Aquí el dato a tener en cuenta es que habitualmente acciones como Ternium Argentina y como Aluar suelen ser un mecanismo buscado por los inversores como cobertura ante una futura devaluación o una futura suba del dólar oficial, que es lo que parecen anticipar los inversores con esta demanda tan importante que ha habido de este tipo de acciones en estos días. Y después de este panorama de cómo quedan en la semana las principales bolsas que habitualmente tomamos como referencia, nos vamos sobre el cierre ya de mercados y empresas
a compartir los números que definen la semana financiera aquí en la Argentina. Y por supuesto arrancamos con el dólar, con todas las variantes que tenemos en esta coyuntura tan complicada que se vive en el panorama económico y financiero del país. Por un lado, como decíamos ya en la apertura, la suba más importante, esto es paradójico, en el dólar que el Banco Central ha tratado de controlar activamente con intervenciones en el mercado de bonos en las últimas semanas. Hablamos de lo que ha sido la suba del dólar MEP con Bonar 2030 para la compra, que termina la semana en 822,30 con un salto de más del 17%. Realmente es un guarismo escalofriante, le diría, ¿no? Hablar de una suba del dólar del 17% en tan solo 5 días de operaciones. Aquí hacemos un rápido comentario acerca de un cambio normativo que ha habido en la semana, que ha confundido a muchos ahorristas e inversores y que tiene que ver con la extensión del parking, es decir, la cantidad de días que un inversor tiene que tener un título en dólares en cartera antes de convertirlo en dólares. Aquí el dato importante es que esa extensión del parking solo afecta a las operaciones con el Bonar 2030, pero con legislación extranjera, lo que se conoce como Global 2030, que cotiza con la sigla GD30, es decir, que las operaciones habituales de dólar MEP a través de la L30 no han tenido ningún cambio a partir de esta normativa. Si seguimos recorriendo los números que tenemos en pantalla, el dólar MEP para la venta, aquí le recuerdo que esto tiene que ver con cambiar de plazo de venta de los títulos. Bueno, para la venta termina 858,20 con una suba semanal del 10,40%. En el caso de las operaciones con letras, lo que se conoce como el dólar LED, aquí hablamos de operaciones de paso de pesos a dólares a través de letras del Tesoro Nacional, no de los títulos públicos como el Bonar 2030. Bueno, ese dólar que tiene la particularidad de ser libre en términos de volumen, porque aquí le recuerdo que los títulos como el AL30 tienen una restricción semanal de 100.000 nominales. Bueno, en este caso, esta posibilidad de comprar dólares sin limitación termina muy cerca de las operaciones con Bonar 2030 en 829,80 con una suba moderada en términos de la comparación con el resto de las subas que tenemos en pantalla del 5,40% en estos 5 días de operaciones. El contado con liquidación 892,10, estuvo arriba de 900, terminó con una suba semanal de 8,50% y finalmente el blue en el mercado marginal termina en 880 pesos con una suba en la semana del 10%. Pasando ya al mercado de bonos, nos encontramos con caídas realmente muy bruscas en estos días. Ahí usted tiene los títulos en dólares del gobierno nacional con legislación local, la más importante para el 2035 que cae en la semana 14%, el 2030 estamos hablando de títulos en dólares, ahí usted tiene el precio por cada lámina de 100 dólares, el 2030 termina en 26,14, caída del 11% y la baja más moderada para el 2041 que termina con una caída semanal del 6%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, le decía en la apertura de este bloque, una variable que sigue preocupando y mucho porque evidentemente no hay manera de detener la caída, ni el dólar soja en su momento, ni la nueva versión del dólar soja pero aplicada al sector petrolero, que es lo que se conoce como dólar vaca muerta, y por supuesto ni siquiera las crecientes restricciones para tener acceso al dólar oficial en el mercado único y libre de cambios, logran parar esta caída. Esta semana en particular, 661 millones de dólares abajo las reservas, la primera semana de octubre, 26.259 millones de dólares, el último dato que da el Central. Y aquí, por supuesto, y con esto terminamos, la asociación directa de estos 661 millones de dólares de caída a lo que ha sido la permanente intervención del Banco Central en el mercado de bonos en la bolsa argentina para moderar la suba del dólar bolsa. Aquí el dato es que a pesar de seguir quemando reservas en ese tipo de operaciones, el dólar MEP se le disparó 17%, con lo cual, esto deja más que en evidencia las dificultades que existen hoy para estabilizar el mercado cambiario en la Argentina, en una coyuntura complicada en lo económico, lo financiero e incluso cargado de incertidumbre en lo que tiene que ver con las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.